El término hipersensibilidad se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y mal funcionamiento orgánico. Es un proceso de hipersensibilidad tardía mediada por linfocitos T y sus productos solubles. Se trata de un reclutamiento de linfocitos T específicamente sensibilizados e inducidos a producir citoquinas que mediarán la inflamación local. Se denominan reacciones de hipersensibilidad retardada porque se manifiestan a las 24 y 48 horas después del contacto con el antígeno en individuos previamente sensibilizados. Estas reacciones son desencadenadas por linfocitos TCD4 de la población TH1 y en ocasiones por los linfocitos TCD8. Implica dos etapas: la etapa de sensibilización en la que el sistema inmune reacciona por primera vez frente a un antígeno y posteriores etapas de desencadenamiento tras la exposición al antígeno. La etapa de sensibilización es donde las células presentadoras de antígenos, como las células de Langerhans, son encargadas de procesar y transportar el antígeno hacia los ganglios linfáticos. Aquí se va a producir la presentación a las células T vírgenes. En los ganglios linfáticos, estas células presentadoras de antígeno expresan MHC de clase 1 y de clase 2 para que sean reconocidos respectivamente por los linfocitos TCD8 y TCD4 vírgenes. Cuando los linfocitos T vírgenes reconocen al antígeno, se activan, proliferan y se diferencian en células efectoras y de memoria. Los linfocitos TCD4 se van a diferenciar en sus subtipos efectores TH1 y TH2, dependiendo de las citoquinas, como por ejemplo la interleucina 12. En el desencadenamiento hay varias etapas. La primera etapa es la de reconocimiento, en la que el antígeno se presenta a los linfocitos T de memoria presentes en la circulación sanguínea. La presentación es realizada por células endoteliales y otras células presentadoras de antígenos que van a expresar el MHC de clase 2. La presencia de antígeno en el tejido desencadena una respuesta inflamatoria de carácter innato con secreción de citoquinas por los macrófagos y células endoteliales que conduce al reclutamiento de leucocitos. La migración de linfocitos hacia el lugar de ingreso del antígeno es controlada por moléculas de adhesión. Estas resultan en el reclutamiento de linfocitos T circulantes en la zona de inflamación independientemente de la especificidad antigénica. La activación linfocitaria. Los linfocitos T efectores migran al sitio de provocación antigénica y reconocen un antígeno para el cual son específicos. Por ello, los linfocitos TCD4 subtipo TH helper 1 memoria activado secretan citoquinas tales como el interferón gamma, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y la linfotoxina. El interferón gamma actúa sobre los macrófagos para aumentar la expresión de los receptores de alta afinidad por la porción de Fc de inmunoglobulina G, favoreciendo la captación de bacterias opsonizados, mientras que la interleuquina 2 induce la proliferación autocrina y paracrina de los linfocitos T activados. Y el factor de necrosis tumoral alfa y la linfotoxina ejercen efectos importantes sobre las células endoteliales venulares. Aumentan la secreción de prostaciclina, determinando vasodilatación y favoreciendo el aumento de flujo sanguíneo. La segunda etapa va a ser efectora. Los monocitos reclutados en el sitio de reacción de hipersensibilidad retardada se extravasan en el tejido y se diferencian en macrófagos. La activación de los macrófagos depende de las señales de linfocitos TCD4 o TH helper 1 y en ocasiones de linfocitos TCD8. Entonces, los macrófagos activados tienen funciones como destruir los microorganismos fagocitados a través de la producción de sustancias bactericidas como los intermediarios reactivos del oxígeno, el oxígeno nítrico y también las enzimas lisosímicas. Por último, también facilitan la reparación de los tejidos dañados a través de la eliminación de tejidos muertos y la secreción de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y la angiogénesis. Los mecanismos de daño tipo 4, este tipo de respuesta de hipersensibilidad, también conocida como respuesta de hipersensibilidad retardada, involucra mecanismos celulares de daño, tradicionalmente descrita como reacciones linfocitarias que llevan a la activación de macrófagos y formación de granulomas, como es en el caso de las acciones citotóxicas y directas de linfocitos TCD8. En todos los casos, el antígeno es inicialmente captado por células presentadoras de antígenos, quienes lo procesan y presentan en el contexto de moléculas de histocompatibilidad a linfocitos T en los linfonodos regionales durante la fase siguiente de sensibilización. Son los diferentes tipos de linfocitos T mediante patrones específicos de citoquinas quienes dirigen el tipo de inflamación que se produce
Es así como los linfocitos T citotóxicos causan daño directo, linfocitos T helper secretan linfoquinas que activan los T citotóxicos, reclutan y activan monocitos y macrófagos, los cuales causan el mayor daño. Existen 4 tipos de reacciones, respectivamente 4A, B, C y D. La hipersensibilidad tipo 4 es mediada por interacción entre linfocitos T con citocinas, el tipo 4A monocitos, tipo 4B eosinófilos, tipo 4C linfocitos, tipo 4D neutrófilos, y es en el caso de la tipo 4D que se da la enfermedad de Behçet y la exantémica. En esta forma de hipersensibilidad de tipo 4, los linfocitos T citotóxicos sensibilizados causan lisis directa de células diana que expresan antígenos extraños asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estas células constituyen el principal mecanismo de defensa frente a patógenos intracelulares, principalmente virus. Entonces, de la misma manera que con los linfocitos T cooperadores, estos también deben ser activados por células presentadoras de antígenos en ganglios linfáticos periféricos. Los linfocitos T CD8, al activarse y pasar a ser linfocitos T citotóxicos, adquieren también mecanismos para la destrucción y lisis celular, como es el sistema perforina-granzima. Las perforinas están encargadas de polimerizarse y crear poros en la membrana de la célula, causando una lisis osmótica. Las granzimas activarán la cascada de las caspasas para producir la muerte programada por apoptosis. Los linfocitos realizarán el proceso de lisis a través del reconocimiento del antígeno asociado al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 por su receptor antigénico y otras moléculas de superficie como el CD8. El linfocito T citotóxico puede separarse de la célula diana antes de que ésta incluso termine el proceso apoptótico y al separarse no sufrirá daño alguno. Estos linfocitos también producen citoquinas responsables del fenómeno de hipersensibilidad retardada, como son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la linfotoxina. Finalmente, la citotoxicidad mediada por linfocitos T es responsable de lesión tisular en una variedad de situaciones. La respuesta frente a las infecciones virales en las que actúan virus sin efecto citopático y en las enfermedades agudas de rechazo de trasplantes. Bueno, respecto a las patologías, una de las principales va a ser la dermatitis por contacto. Esta se va a manifestar durante las 72 horas después de la exposición al antígeno. Su reacción va a ser eczematosa y básicamente los aptenos van a penetrar la dermis y se van a unir a proteínas. Esta reacción es esencialmente epidérmica. Las células principales responsables de aquí van a ser las células de Langerhans y sus manifestaciones van a ser en forma de manchas o efélidas. Por otro lado, vamos a tener la tipo tuberculínica. Esta se va a manifestar 72 horas posterior a la exposición al antígeno. Koch observó que cuando se inyectaba por vía subcutánea a los pacientes de tuberculosis un infiltrado de un cultivo tuberculínico, se producía una reacción febril y malestar en general. En el punto en el que se inyectaba aparecía mucha hinchazón y se endurecía. Finalmente vamos a tener la tipo granulomatosa que va a tardar de 21 a 28 días en manifestarse. Las células principales van a ser las sitiales y básicamente va a ser la fusión de las células epitelioides, por lo tanto van a ser multinucleadas. Estos núcleos no se van a encontrar en el centro de la célula y van a tener un retículo endoplasmático escaso y mitocondrias en degeneración. Se puede decir que de las 3 nombradas, esta es la más grave. Dentro de otras patologías de la piel, encontramos el rechazo de un aloinjerto. Este es un proceso en el cual el sistema inmune del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado. Encontramos 3 tipos: el rechazo hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo ocurre en unos pocos minutos después del trasplante. El agudo puede ocurrir en cualquier momento después de la primera semana del trasplante hasta 3 meses después. Y el rechazo crónico puede ocurrir durante muchos años. También encontramos a la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica causada por antígenos inhalados que inducen el desarrollo de una respuesta inflamatoria linfocitaria en las vías aéreas periféricas e intersticio circundante. No todos los antígenos inhalados tienen la capacidad de desencadenar esta enfermedad. Además, encontramos algunas enfermedades organoespecíficas que se deben a la acción de las células TCD4 a través de un mecanismo de daño tipo de hipersensibilidad 4, como la diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple. Gracias.